37 minutos después de las 9 de la mañana en todo el territorio nacional. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos en la 10. En tu cadera todo bien. Trepa la temperatura en la ciudad de Funes, 25 grados a 2 décimas la actual sobre la ciudad, 70 el porcentual de la humedad, la presión en 1007 hectopascales, el viento sopla del noreste a 7 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 15 kilómetros. Te dije, vamos con el marcador hasta los 35. Para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. La música del Rey Salmón en este Gin Tonic. Vamos a darle la bienvenida en esta mañana. Por primera vez en los estudios, nuestra columna de todas las mañanas de los lunes es a cargo de Juan Cruz Coronel, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Nico, buen día Noemí, ¿cómo están? Hola, buen día, contentos de que estés aquí. Yo también, estoy muy contento. Bueno, por lo menos por primera vez visitas la radio. Sí, claro. Sí, la verdad que estoy muy contento de que me hayan permitido venir y bueno, vamos a disfrutar un rato la columna de hoy. Ahí estamos, bueno, todo tuyo entonces, arrancamos. Bueno, la verdad que tenemos una variedad interesante. Vamos a arrancar con una cuestión un poco más nacional. Nos trasladamos al siglo XIX, pleno periodo rosista. En realidad está arrancando el periodo rosista y este hecho va a ser uno de los sucesos fundamentales y principales que van a propiciar el ascenso de Rosas como aquel que va a poseer la suma del poder público en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de nada más y nada menos que del asesinato de Facundo Quiroga, aquel a quien Domingo Faustino Sarmiento le va a dedicar toda una oda prosaica en su ya célebre Facundo, que por más que tome el título no es una obra que lo halague ni mucho menos, sino que es una cruzada literaria en contra del federalismo y en contra de y que plantea en realidad los principales sustentos de la ideología no solo de Sarmiento, sino que de ese liberalismo porteño, liberalismo no porteño, sino liberalismo de cierto sector de la élite, que es el que va a conformar el proceso de organización nacional. Bueno, Facundo Quiroga para el año 1835 se encontraba viviendo con Rosas, se encontraba en Buenos Aires. Había nombrado como su representante comercial Encarnación Escurra y también le había regalado un caballo a Rosas. Por más que ellos tenían posiciones políticas muy distintas, Rosas consideraba que no era el momento propicio para preparar la organización nacional, mientras que Quiroga sí. Rosas decía que primero cada provincia tenía que arreglar sus asuntos internos y después ahí podían discutir la cuestión de una constitución. En realidad Rosas estaba presionado por los terratenientes porteños que querían monopolizar los ingresos de la aduana y del puerto de Buenos Aires, claramente. Mientras que Quiroga, caudillo de La Rioja, hombre del interior, quería un reparto más equitativo de dichos ingresos. La cuestión es que, bueno, haciendo un poco de historia, Quiroga luchó en el ejército de San Martín, cruzó los Andes, peleó en Chile, creo que también peleó en Perú, y posteriormente, cuando vuelve a la Argentina, en ese entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, se vuelve un caudillo federal que, con el apoyo de los gobernadores de Córdoba y de Catamarca, ellos organizan una sublevación general contra la Constitución Rivadaviana, la Constitución Unitaria de 1819, y después van a encarar todo un proceso de sublevación del noroeste argentino, de todo el NEA, y van a intentar invadir Córdoba. Esto año 1829, donde Quiroga va a fracasar brutalmente. Va a ser derrotado 2 veces en una sucesión de 3 días por el general María Carlos Paz. Muchos lo conocían como el Manco Paz, famoso general que va a ser capturado por las tropas de Estanislao López, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, en ese entonces primero derrota a Quiroga y 8 meses después, ya en 1830, lo vuelve a derrotar, acabando de por sí con todas las pretensiones de invasión federal hacia la provincia de Córdoba por parte de Quiroga.
y también obligándolo un poco a tener que exiliarse a la provincia de Buenos Aires, donde Rosas lo va a recibir con los brazos abiertos. La cuestión es que en 1834 el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya no era más Rosas, sino que estamos hablando de su pequeño interregno en el poder, sino que era Carlos Massa. No sé si lo ubican, pasó sin pena ni gloria por el gobierno, o sea, fue el que está en el medio entre los dos periodos rosistas. La cuestión es que estalla una guerra civil entre Salta y Tucumán. Y entonces Massa lo envía a Quiroga a mediar en este conflicto fratricida, un conflicto civil entre dos caudillos federales, había que detenerlo de alguna manera. La cuestión es que a medio camino Quiroga se entera de que se había dado una tregua en el conflicto y que había finalizado. Entonces, bueno, logra acomodar un poco las cosas y para febrero de 1835 ya estaba volviendo. Cuando en Barranca Yaco, en la provincia de Córdoba, es interceptado por una partida de 50 hombres al mando de los hermanos Reina Fe, la cual lo asesina a él. Quiroga, cuando todo esto ocurre, él se asoma por la ventana de su galera, estamos hablando del carruaje en el que se movilizaba, recibe un tiro en el ojo y, bueno, muere en el acto él y toda la comitiva que lo acompañaba. La partida de hombres que lo ataca estaba encabezada por Santos Pérez, un sicario, un capitán de una guardia personal de los hermanos Reina Fe, quienes eran los amos y señores de Córdoba, y los hombres fuertes del gobernador Estanislao López de Santa Fe en la provincia de Córdoba. Esto dio a muchísimas especulaciones. En ningún momento hubo un juicio de 20 meses, torturas, preguntas y repreguntas. En ningún momento, incluso cuando estaban por ser fusilados, los hermanos Reina Fe nunca admitieron que esto había sido planeado por López o por Rosas. En todo momento se echaron la culpa a ellos mismos. En la historia quedará saber si fue porque de verdad fue un acto que organizaron ellos mismos o porque en realidad tenían miedo de las represalias hacia sus familias, por parte de los poderosísimos gobernadores de las provincias de Santa Fe y del hombre más poderoso de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. La cuestión es que haya estado involucrado o no haya estado involucrado, gracias a la muerte de Quiroga, se va a producir tanta inestabilidad en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cortesía de Encarnación Escurra, que encarnó un par de asesinatos políticos más para tambalear la cuestión. Massa termina renunciando y Rosas vuelve a colocarse como el salvador de la provincia de Buenos Aires y de la Confederación, obteniendo nuevamente la suma del poder público, es decir, los tres poderes del Estado juntos en su persona, para gobernar nuevamente la provincia de Buenos Aires y manejar los designios del país por otros 20 años. Qué nena, doña Escurra, ¿eh? Doña Encarnación Escurra era... qué carácter, era poder que tenía. La Himmler Claro. de Rosas. O sea, Himmler era de las SS, no me acuerdo el nombre del que manejaba la Gestapo, pero manejaba la Mazorca, la policía secreta. Y sí, durante todo el gobierno de Massa, que su marido estaba relegado a no poder ejercer la gobernación. Porque Rosas era medio caprichoso. Él dijo, o me dan todo el poder o no quiero nada. Claro. Porque la legislatura porteña le había dicho, bueno, mira, vos no salvaste las papas, perfecto, te dimos el poder porque era una cuestión de necesidad, pero, o sea, no queremos que seas un rey. Ahora queremos que sigas gobernando, pero con menos facultades, porque la legislatura no está acá nada más para servirse café y tomar mientras vos gobernás. Queremos también participar. Claro. Rosas dijo, o todo o nada. Le dijeron, nada será. Entonces termina renunciando. Entonces no se quedó. Él se fue a su chacra y después participó de la expedición. Hizo una mini campaña al desierto para extender los territorios de los saladeros en la provincia de Buenos Aires. Pero no se quedó quieto a nivel político. Encarnación Escurra agitó el panorama político de la provincia de Buenos Aires, más no poder, organizó asesinatos políticos, persecuciones, involucró al gobernador en un montón de cosas que no tenían nada que ver, y el pobre Massa ya no sabía qué hacer. O sea, tenía a buena parte de la provincia, del electorado, y a una mujer poderosísima serruchándole el piso. Y lo hizo con tanta eficacia que Rosas terminó asumiendo nuevamente la gobernación. Una de las tantas mujeres fuertes que tuvimos en nuestra historia. Claro, por eso de pronto cuando uno ve hombres fuertes en la historia, sus mujeres eran igual o peor. Sí, y es muy importante el rol que tienen muchas veces las compañeras o las acompañantes, porque ese era el principal rol que se le asignaba en esa época,
de los hombres que tuvieron trascendencia en nuestra historia. Por ejemplo, Roberto Marcelino Ortiz, que es el siguiente protagonista de una de las historias del día de hoy, en realidad de esta semana, ¿no? Él jura como presidente un 20 de febrero de 1938. Él marcó un precedente histórico en su momento, ya que en su alocución radiofónica, en la que se dirige a todo el pueblo expresando su deseo de retornar a la democracia y a la transparencia que se había visto interrumpida 8 años antes con el golpe de estado de Uriburu a Irigoyen, quien habla con él durante esa transmisión en cadena nacional es nada más y nada menos que su esposa. Claro. Su esposa va a ser una figura de mucha trascendencia durante su gobierno, porque en los 20 años de vida política que él llevaba siempre lo había acompañado, y su muerte lo va a destrozar. Su esposa muere y él un par de meses después va a terminar yéndose. Claro. No pudo estar en este mundo sin su fiel compañera. Claro. Y bueno, hablando un poco de Roberto Marcelino Ortiz, tengo que confesar que tengo una debilidad por este expresidente. Me parece que es uno de los mejores presidentes que el país tuvo, pese a las circunstancias en las que fue electo. Él es una persona que procedía del radicalismo, nació en 1886, participó de... no nació en 1886, perdón, pero sí, nació en 1886, mis notas me dicen lo contrario. Él participa en la Revolución Radical de 1905, no la de 1890, porque tenía 4 años, pero sí en la de 1905, la cual es fallida. Pero bueno, ahí ya habían empezado sus coqueteos con el radicalismo. Él se va a sentir más que nada inclinado al radicalismo antipersonalista, el de Alvear. Pero es muy interesante porque él tenía ascendencia vasca, y muchos personajes de la política del radicalismo van a tener ascendencia vasca, como el propio Hipólito Yrigoyen. O sea, es una nacionalidad que tuvo mucha influencia dentro del radicalismo, y bueno, un círculo donde Ortiz se va a mover de manera muy fluida, ya que, por ejemplo, en sus primeros días como abogado, Ortiz en realidad iba a estudiar medicina, pero como la facultad de medicina estaba en huelga cuando él se fue a inscribir, terminó cambiándose a derecho. Dijo, bueno, no puedo ser doctor, soy abogado. Era lo de la época. Claro. La cuestión es que él va a trabajar para una empresa de trenes, y después va a trabajar en el estudio jurídico que su padre tenía, un inmigrante vasco. Su mamá también era inmigrante vasca. Habían llegado al país en 1870. Él va a trabajar en el estudio jurídico atendiendo más que nada clientes vascos que vivían en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en 1905, en la universidad, es su primer contacto político, especialmente con la UCR. A ver, era una persona joven, en un ambiente universitario, estaba en plena pugna la lucha por la universalidad del voto, la transparencia en las elecciones. Era casi una consecuencia obligada que él, que no procedía de un estrato elevado social, sino de una clase media profesional, se inclinara por el joven radicalismo que en esa época estaba en boga de las masas. Bueno, su carrera política va a progresar, y 15 años después de su intento fallido de volverse un revolucionario, es electo diputado nacional. Recordemos, en 1920, recordemos que 2 años antes Hipólito Yrigoyen había sido electo presidente, primer presidente electo en elecciones limpias, que lo tratamos la semana pasada cuando hablamos de la ley Cespeña. Bueno, él va a ser electo diputado nacional por Capital Federal, era porteño. Va a ejercer su mandato durante 4 años, y cuando se termina en 1925 es nombrado ministro de Obras Públicas. Si hay una palabra para definir a Roberto Marcelino Ortiz, es un administrador eficiente. Era muy buen administrador, hacía muy bien su trabajo como ministro, y tanto en el Ministerio de Obras Públicas en este periodo durante el gobierno de Alvear, tanto como posteriormente cuando Agustín Pedro Justo lo va a nombrar ministro de Hacienda en el año 37 hasta el año 38, que termina su mandato. Todos van a decir que su desempeño era admirable. Como ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Alvear, era una época de bonanza económica, el gobierno tenía presupuesto, desempeñó un caudal de obras públicas, modernizó ciudades, construyó acueductos, un montón de cosas que la verdad repercutieron en favor de la población en general. Pero bueno, no nos adelantemos a su entrada en el gabinete de Justo. En el año 1930, posteriormente, después de que Irigoyen volviera a asumir al poder, y cuando estaba siendo derrocado por Uriburu, él apoyó el golpe de Estado. Él era radical, pero era antipersonalista. O sea, él no estaba muy de acuerdo con cómo Hipólito Yrigoyen manejaba las cuestiones del muy verticalista, muy caudillista, poco republicano. Y a él ese tema no le convencía mucho.
Entonces él apoya el golpe de Estado, pero no apoya las pretensiones de Uriburu de establecer un Estado corporativista como el de Mussolini. Porque él consideraba que esos modelos no estaban funcionando en Europa y que iba en contra de sus ideales más profundos, ¿no? Es más, él, pese a que va a apoyar, va a ser un opositor constante a Uriburu y va a propiciar la formación de la Concordancia, que es esa amalgama de partidos entre el Partido Socialista, partidos independientes, el Partido Conservador y la UCR antipersonalista, que va a ser la plataforma en la que Agustín Pedro Justo va a llegar al poder en 1932, después de que lo limpiaran a Uriburu. Bien. Bueno, la cuestión es que durante el gobierno de Justo él es nombrado ministro de Hacienda, ministro de Economía, ¿no? Como le decimos ahora, pero bueno, como diría Tato Bores, hasta 1950 con un ministro de Hacienda y Bienestar no estaba todo perfecto. Después cuando crearon el Ministerio de Economía empezó a ir todo mal. Pero bueno, la cuestión es que a él lo nombran ministro de Hacienda y esta va a ser su plataforma para la presidencia, porque él, al mismo tiempo que se desempeñaba como ministro de Justo, va a presentar su candidatura, va a publicar un libro llamado Mi Diario de República, que es básicamente un panfleto político donde él plasma todas sus convicciones y su plataforma de gobierno. Aunque él despertaba cierta animaversión en los sectores más duros de la Concordancia, especialmente los procedentes del conservadurismo tradicional, porque él consideraba que ya habían pasado 7 años, había que volver de manera, como se dice, transitoria, progresiva, a una transparencia democrática, que ya esta cuestión de seguir con el fraude no iba más. Para callar un poco las voces opositoras que se oponían a su candidatura, él nombra a Ramón S. Castillo como su vicepresidente, un abogado catamarqueño de orígenes humildes, pero que pertenecía a los sectores más duros del conservadurismo. Y este tándem, Ortiz-Castillo, va a ser la señal o la marca de una época. Ortiz simpatizaba con los aliados, Castillo simpatizaba con el eje. Ortiz pertenecía a la UCR, quería volver a una transparencia democrática y a la normalidad institucional. Castillo representaba el conservadurismo más tradicional del interior. Ortiz era de capital, mientras que Castillo era del interior, y además Castillo quería seguir con el fraude patriótico. Él decía que los hombres no estaban preparados para ejercer su derecho al voto. Entonces, en medio de una época muy convulsa y en la que, se escribe el tango Cambalache, o sea, una época muy oscura para la Argentina, como son los años 30, Ortiz es elegido presidente. Como les explicaba al principio, en su principal alocución radiofónica, él habla acerca de la importancia de la transparencia democrática, el regreso a la normalidad institucional, promete un inmenso plan de obra pública, acciones sociales para los obreros, una recuperación económica, etcétera, etcétera. Y bueno, así arranca el gobierno Ortiz, decíamos, perfecto. Pero siempre hay un problema, y como dice el dicho, lo bueno dura poco, y los presidentes buenos duran especialmente poco en Argentina, porque o los destituyen o se mueren. Y este es el caso de Roberto Marcelino Ortiz, una persona que no gozaba de buena salud, en realidad padecía diabetes tipo 2, y en los años 30 esto era una cuestión que podría jugarte muy en contra y poner en riesgo tu vida. Él va a ejercer la primera magistratura entre el año 38 y el año 42, el año 42, pero ya en el año 40 se empezó a tomar diversas licencias, o sea, ejerció el poder solamente 2 años, del 38 al 40. A partir del año 40 tuvo que empezar a tomarse extensas licencias porque su salud lo aquejaba demasiado. En el año 42 fallece su esposa y él a los 6 meses termina acompañándolo y muriendo en julio del año 42 a los 55 años, verdaderamente muy joven. Hay una anécdota muy curiosa que es, cuando la Segunda Guerra Mundial estalla, Argentina mantiene su neutralidad. Especialmente signada por constantes tensiones porque el propio gobierno, el propio gabinete de Ortiz estaba marcado por las diferencias. Había gente que apoyaba a los nazis, gente que simpatizaba con el eje y gente que se encontraba más cerca de los aliados. Ortiz uno de ellos. Como Ortiz se encontraba en constantes licencias, especialmente en el año 41, que es cuando Estados Unidos entra a la guerra, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, necesitaba que Ortiz volviera a la presidencia, porque a Castillo no le gustaba ni un pelo. Era
abiertamente germanófilo, y el Estados Unidos prefería a Ortiz, que era más simpatizante de los aliados. Aparte, una vez Estados Unidos entra a la guerra, emprende una cruzada diplomática para arrastrar a toda Latinoamérica a su causa, o sea, ponerla en contra de los nazis. Que en realidad, si uno lo mira en perspectiva, no es un acto de neocolonialismo, sino que es un acto de inteligencia diplomática, porque el nazismo estaba muy arraigado en Latinoamérica, especialmente en Argentina, en algunos sectores del sur brasileño, donde había importantes comunidades alemanas de inmigrantes. En Argentina había escuelas, hay reportes gráficos, hay documentales, escuelas donde se colgaba el cuadro de Hitler. O sea, había una importante afluencia o una influencia nacional socialista, especial, que después se tradujo también en dinero, muchísimas inversiones alemanas en el país. Y bueno, Estados Unidos no necesitaba un enemigo en su puerta de atrás, básicamente. Entonces emprende una cruzada diplomática. Tal es el ímpetu de Roosevelt por intentar arrastrar a la Argentina a su bando, que le ofrece a Ortiz, que padecía un aquejamiento en el ojo, mandarle al mejor oftalmólogo del mundo para que tratara su enfermedad. Y así es como un oftalmólogo español llega a la Argentina y tiene sucesivas entrevistas con Ortiz. Él vino con su secretaria. Desgraciadamente, el caso del presidente era irreversible, así que en una muy tensa reunión le tuvo que explicar que no había nada por hacer. Roosevelt, no se sabe si en un acto humanitario, en una muestra de respeto o en un último intento por intentar ayudarlo, ¿no? Ya más allá de las cuestiones políticas, sino por una cuestión personal, le ofrece al presidente ir a Estados Unidos a tratarse con oftalmólogos estadounidenses, o sea, ir al país para que alguien le encuentre y poder salvar su vida. Pero Ortiz declinó la oferta amablemente y prefirió quedarse en el país. Así que en 1942, 4 años después de asumir su presidencia y con 2 años de mandato aún por cumplirse, la vida del presidente Ortiz se apagaba, yéndose con él uno de los mejores administradores y una de las mejores posibilidades de un retorno democrático del país, que hubiera evitado el golpe de Estado del 43. O sea, si Ortiz hubiera podido completar su mandato, porque él, pese a que no pudo completar su tarea de retornar a las elecciones limpias, sí hizo muchos avances y utilizó las intervenciones federales como un instrumento. En las diversas elecciones locales que había en esos años, los conservadores mandaban fraude. Entonces Ortiz no le tembló el pulso en intervenir. Santiago del Estero, Catamarca, San Juan y Buenos Aires. Con Buenos Aires tenía un problema bastante importante porque lo gobernaba Manuel Fresco, no sé si te suena, uno de los grandes caudillos conservadores de la provincia de Buenos Aires, simpatizante de los nazis, del palo de Castillo. No dudó en intervenir en su provincia, incluso intervino en la provincia de su vicepresidente, Catamarca. Pero en las provincias de Tucumán y Córdoba, por ejemplo, que hubo elecciones y ganó la UCR, dijo, no, está bien, no las intervengamos. Sus detractores van a decir que no las intervino porque ganó su partido. Pero que ganara la UCR significaba que las elecciones habían sido limpias. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que el conservadurismo, pese a que tenía votos, no tenía los suficientes para arrasar en una elección. Bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. No, la verdad que no, clarísimo. Sí, no, claro, como siempre. Pero ¿por qué tu admiración por Ortiz? Bueno, en el libro, la semana pasada, ¿se acuerdan que les leí algunos fragmentos de discursos o de frases que había dado Roque Sespeña? Bueno, en ese mismo libro, mi primer acercamiento con Ortiz es a través de ese libro, en realidad con otro libro que es el de los vicepresidentes, donde trata la figura de Castillo. Y después en este libro empecé a profundizar sobre la figura de Ortiz, y la verdad, para ser una persona que había sido parte de la década de los 30, y haber sido elegido presidente mediante métodos fraudulentos, la verdad que me sorprendió no solo su humanismo, sino también sus aspiraciones. Era alguien que genuinamente quería cambiar el panorama político de la época. O sea, alguien que desde dentro de un sistema corrupto intentó retornar a la normalidad y se vio interrumpido solamente por los designios de Dios. O sea, si él no hubiera muerto, tal vez hubiera logrado su cometido. No era un presidente débil, no era una persona que se dejara manipular. O sea, por más que tuviera medio gabinete en contra, no le temblaba el pulso en intervenir provincias para que haya elecciones limpias. Entonces,
en el contexto me parece una figura digna de admirar y de reivindicar, porque era una persona que venía de la UCR. Bueno, a ver, tengo una debilidad por Carlos María, por Alvear, por Torcuato de Alvear, que es el presidente del Radical, que era la cabeza de los antipersonalistas. Y debido a mis simpatías por Alvear, mis simpatías por Ortiz eran cada vez más evidentes. Pero igualmente uno leyendo su biografía y leyendo su desempeño, se da cuenta que no fue un mal ministro, no fue un mal diputado, y después como presidente hizo las cosas bien. Solamente le faltó tiempo. Así es. Bien. Y de allí viene que te gusta. Es que también hay... Sí, de ahí viene que me gusta, y es ese... ¿Cómo se dice? Esa cuestión rara de que los presidentes que pudieron haber hecho más se murieron bastante rápido. Porque con Roque Sáenz Peña pasa lo mismo. Roque Sáenz Peña, él hace tándem con... no me acuerdo el nombre ahora, pero una persona del conservadurismo que venía... Lo pusieron para equilibrar la fórmula, o sea, para que no disgustara tanto por lo progresista que era Roque Sáenz Peña. Y él se termina muriendo muy temprano, entonces no pudo tal vez emplear todos los cambios que él hubiera querido. Ni siquiera sé si llegó a verlo presidente de Irigoyen, me parece que no. Él muere poco tiempo después de que se inaugurara la presidencia, si no me equivoco. Así que es como los presidentes que pudieron haber hecho más o que han hecho buenas cosas, especialmente en periodos que la historia tradicional te dice que no, que estaba lleno de mala gente. Eran todos oligarcas corruptos. La historiografía tradicional te divide el periodo conservador como la élite que gobernaba de favor del pueblo, y la década de los 30 como los salvajes los salvajes militares corporativistas que estaban en contra de que el pueblo votase. No era tan fácil. Sí, tenías a un Uriburu que era un fascista convencido, él quería instaurar un régimen como el de Mussolini, pero te das cuenta que los propios que lo habían apoyado para dar el golpe 2 años después se lo sacaron de encima. Tenés una figura como Pedro Justo, que venía más del conservadurismo tradicional, que no era muy amigo de las elecciones limpias, pero que no hizo una mal gestión. Está bien, era un régimen policial, un montón de cosas malas, pero después de Justo vino Ortiz, una persona que prometió en su campaña que iba a cambiar las cosas, y dentro del establishment lo volvieron presidente igual, y sabían cómo él iba a actuar. Claro. Lo único que le pasó fue que se murió y quedó Castillo, que Castillo era todo lo opuesto, era un desastre. O sea, le terminaron haciendo golpe de estado a Castillo. O sea, se dan cuenta de que ya había tensiones en cuestión de volver a la transparencia. Bueno, el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, Perón, todo esa camarilla de jóvenes oficiales que va a dar el golpe de estado en el 43. Tal vez si Ortiz hubiera sido presidente, no hubieran recurrido a la fuerza. Hubieran visto la restauración democrática por sí solos. No hubiera sido necesario que el ejército tuviera que sublevarse nuevamente. Es como ahora, cuesta volver a la transparencia. Claro, eso te iba a preguntar. Desde Ortiz, desde la muerte de Ortiz hacia aquí, fraudes electorales ha habido siempre, con otra cara. Olvídate. Fraudes Porque yo creo que fraude... no es sacarle los votos, cambiárselos, tirar las urnas al agua, sino cambiarle la cabeza a mucha gente que terminó creyéndose lo que le decían. Se olvidó una, cortar la luz del centro de cómputo. Bueno, también. Bueno, sí, igual. ¿Cierto? O sea, creo que en todas las elecciones desde el retorno de la democracia hay irregularidades, eso es innegable, pero no de la escala necesaria para... No como en aquella época, pero acá le cambiaron la cabeza a mucha gente, a fuerza de dádivas. Sí, es verdad. Sí, yo la verdad que... Por eso digo que elecciones honestas, reales, no sé. Hay muchísimas cosas que rescatar de las primeras 3 décadas de la Argentina como país, o sea, desde el siglo XX, sus primeras 3 décadas, hay muchísimas cosas para rescatar. Tenemos la cuestión de las circunscripciones uninominales. Ahí uno no votaba una lista, votaba un candidato. Entonces, claro. Vos tenés joyas como Lisandro de la Torre, o sea, un Lisandro de la Torre surge porque la elección, o sea, para ser diputado nacional, tenía que competir cara a cara con otra persona, claro. Y él tenía que convencer a la gente para él ser elegido. Y lo elegían a él, no elegían a 13 que venía atrás de él. Entonces, vos ves las alocuciones de Lisandro de la Torre en el Congreso, esas primitivas grabaciones en televisión o en la radio, la calidad discursiva que manejaban los legisladores de esa época. Uno queda embelesado, uno mira lo que hay ahora y la verdad dice, ¿qué hicimos para que pase esto? Sí. Entonces, la reforma del 94 tendrá sus cosas, pero creo que Argentina
casi 40 años después de verse recuperada la democracia, tendría que empezar a discutir algunas cuestiones constitucionales, no de mandato indefinido, sino de régimen electoral. La lista sábana, ya sabemos que no, o sea, no basta con abolir la lista sábana, la ley de lemas y poner una boleta única. No, hay que empezar a ver por qué tenemos que votar a una lista entera de candidatos que no conocemos y por qué no por distritos se vota a las personas y a las ideas que encarnan esas personas. Como, o sea, un Ortiz llegaba a la presidencia porque era una persona que se ganó a pulso su recorrido, paso por paso, arrancó como diputado, siguió como ministro y llegó a presidente. Tenemos otro tipo de oligarquía ahora, porque aquella remaba para ellos y ahora se vacunaron ellos. Totalmente. ¿O no? Se vacunaron, vamos a salvarnos. Claro. Hay un término, yo una vez fui a una visita... Quieren derrocar al virus. Una vez fui a una visita guiada al Palacio Paz, no sé si lo conocen. No. Una belleza arquitectónica de Buenos Aires, pertenecía a uno de los hijos de la élite de esa época. Y la guía nos cuenta que, decía, esto pertenecía a tal, no me acuerdo el nombre del señor, creo que era Paz el apellido, que era miembro de la oligarquía vacuna de esa época, o aristocracia vacuna, como prefieran. Claro. Eso era una aristocracia vacuna por las vacas, ahora son una aristocracia vacuna porque las vacunas son solo para ellos. Claro. Y anda a ponerte la que traen de China, porque en una de esas... No, con la Sputnik 5 estamos más que listos. ¿Quieren que les cuente un dato muy curioso respecto al tema de las vacunas? Nos gustaría. ¿Vieron que nuestra ex embajadora en Rusia renunció hace un par de meses por cuestiones internas? La azafata. No, Alicia Castro. ¿Era la azafata del avión? No, la azafata no. Ella era representante de los pilotos y demás. Bueno, exacto. Alicia Castro, una persona que venía del kirchnerismo, había sido designada como embajadora en Moscú ante Rusia. Sí. Venía de Venezuela. Sí, exacto. Sí, una persona del kirchnerismo duro. Claro. Que renunció y ahora nombraron a otro señor. Sí. La cuestión es que nuestros representantes diplomáticos están ejerciendo su labor desde su casa. La embajada en Moscú está cerrada desde diciembre del año pasado, que el embajador de Macri entregó las credenciales en el Kremlin, entregó su renuncia al Congreso y se vino a su casa. Las negociaciones para que la Sputnik llegara a la Argentina se las pusieron al hombro el presidente, que habló un par de veces con Vladimir Putin por conversaciones telefónicas, el embajador ruso en Argentina y los representantes del consorcio del laboratorio que desarrollaron las vacunas. Vieron que una vez dieron una conferencia de prensa explicando todo. Esas personas que estaban las representantes de Rusia acá y el embajador ruso. Argentina tiene su embajada en Moscú juntando polvo, y así tiene un montón de embajadas más, porque los representantes todavía no viajaron. Tienen credenciales, tienen todo, pero no están en las embajadas. Ahora, qué ganas de tirar plata, porque todo eso hay que mantenerlo. Sí, claro. Por supuesto, y lo que cobran los embajadores. Sí, claro. Un embajador para no hacer nada, digamos. Se habrán olvidado de alguna, de ponerle embajador a alguna, porque ahora podemos ir. También chiquito favor le hacen a Alberto, cada vez que le delega algo, meten la pata, entonces mejor dijo, déjame que lo hago yo. Sí, la verdad que sí. Igual a mí me sorprende, ya tuvieron casi un año y medio para terminar de ocupar esos puestos y mandar a la gente. Creo que el único que está de embajador ahora oficialmente es Ricardito Alfonsín, que parece estar más atento a lo que pasa acá en Argentina que a sus labores diplomáticas. Claro. Pero qué tan mal la puede pasar uno sentado en una embajada en pleno Madrid. Paseando por las Cibeles. Claro. Pasando por la Puerta del Sol. Claro, la Puerta del Sol. Disfrutando un poco del invierno madrileño. Claro. Terrible. Juan, un placer que nos hayas visitado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, lo disfrutamos cada vez que aprendemos. Juan, ¿nos escuchamos el lunes próximo? Nos escuchamos el lunes próximo con más y mejor información. Ahí está. Quédense con nosotros, señoras y señores, porque tenemos más para compartir juntos en esta mañana. 31 minutos. Después de las 10 de la mañana buscamos la pausa y volvemos. Tenemos más. Ahí habló Hapkin hace 45 minutos. Hizo un posteo en sus redes sociales haciendo referencia explicando por qué se vacunó y todo esto. Ahora empieza. Explica que oscurece. Claro, empieza Santa y justo se está
está nublando. Ya venimos, 31 de las 10.